Qué bueno es estar con ustedes, amores oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Nos pasamos un poquito al capítulo 18 de Lucas, y cuenta una historia de un hombre que era ciego, pero él dice, era ciego y ahora veo. 18:35, hay tantas lecciones que aparecen detrás de este acontecimiento. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Otra vez, la condición de perdido, de mendigo, de ausente de lo que es cariño, de amor, de todo. Y al oír, qué bueno que tenía todavía el oído bueno, fíjate, son detallitos. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. A veces tenemos que darnos cuenta y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar algunas cosas que quizás están sonando a nuestro alrededor y que pueden ser el lazo para amarrarnos a Jesús. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y aquí viene la respuesta del ciego, que dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué te parece el relato como va desarrollándolo Lucas? ¿Cómo tuvo que haber consultado, preguntado? Claro que sí. Fíjate, en este ciego conocía, había escuchado algunas cosas de Jesús. Seguramente había escuchado cómo el Señor hacía milagros. Y vio en él la oportunidad. Él no perdió la oportunidad. Fíjate, aunque quienes iban con Jesús lo hacían callar, él no se quedó callado. Él gritaba y creo gritando, que lo gritaba más fuerte todavía. Ten misericordia de mí. Y dice, luego, dice Jesús, entonces, deteniéndose, lo mandó traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Tiene que haber tenido fe para haber gritado de esa manera y haber buscado el auxilio de Dios en su problema. Entonces, el Señor le dice, no solamente le permite recuperar la vista, sino que además Él recibe, además de la vista, recibió algo mucho mayor todavía, que era la salvación. Ahora, la pregunta de Jesús a veces nos pone un poco inquietos, ¿eh? Porque dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso no se daba cuenta que estaba ciego? ¿Cuál era su necesidad? La verdad, las cosas que la pregunta está no por Jesús, sino que está por la persona, por nosotros, voy a decirlo así, para que reaccionemos y veamos qué realmente nos falta. Porque cuando hablábamos, tú recuerdas acerca de la oración, que a veces nuestra oración se torna un poquito egoísta, y pedimos acerca de mi sanidad, mis bienes, mis cosas, mi familia, bueno, ¿y el resto? ¿Qué es lo que realmente necesito? Pero fíjate, además de eso, a veces las oraciones son un poco vagas en el sentido. Por ejemplo, en otra oportunidad hemos citado, cuando yo digo, Señor, bendice al mundo, ¿qué le estoy pidiendo al Señor? Cuando mi oración es demasiado extensa, ni yo mismo sé lo que estoy pidiendo. Entonces el Señor por eso que quiere que yo piense y que pida lo que realmente deseo y que vea cuál es mi necesidad. El Señor sabe. No tengo necesidad de estarle diciendo, de estarle informando lo que yo necesito. El Señor, pero ¿por qué quiere que yo se lo pida? Porque soy yo el que tengo que tomar conciencia de aquello que es realmente necesario. Porque a lo mejor si pienso, ¿será que lo que estoy pidiendo a Dios es realmente necesario? ¿O a lo mejor satisface algo momentáneo? Bueno, aquí cuando le dice, ¿qué quieres que te haga? Él dice que reciba la vista. Pero aquí él estaba demostrando fe en el Señor Jesús. Por eso que le dice, tu fe te ha salvado. Y continúa el verso 43. Luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Fíjate qué interesante. Siempre cuando el Señor hacía un milagro, la gente alababa a Dios. Hay quienes hoy día hacen milagros y la gente los alaba a ellos. Entonces,
Hay una gran diferencia. Nosotros debemos buscar siempre la gloria de Dios, no nuestra gloria, porque no tenemos ninguna. Ahora la siguiente historia que nos cuenta Lucas está allí en capítulo 19 de Lucas, y aquí hay otro ciego, porque de improviso uno piensa que el ciego es el que no ve, pero a veces tenemos vista pero no vemos la gracia, la misericordia de Dios, como el hijo pródigo que lo perdió, que se quedó ciego por un tiempo, pero qué bueno que recobró la vista volviendo en sí. 19 del 1 en adelante, capítulo 19, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Interesante este relato, usted lo puede ver tranquilamente, leerlo en la Biblia, echarle una mirada con tranquilidad, se va a dar cuenta que hay algunas cosas y unas insinuaciones muy poderosas acerca de lo que Jesús hace. Cuando nosotros miramos el capítulo 15, voy a tomar un poquito el capítulo 15, los versículos 1 y 2, hay dos posiciones que cuenta Lucas antes de entrar en esta seguidilla de parábolas, de historias que Jesús cuenta. Fíjate, capítulo 15, 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Primer concepto. Segundo concepto, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Dos posiciones que Jesús ahora va a responder con estas parábolas. Así que tendríamos que centrarnos en que esta es la respuesta de Jesús a estas dos situaciones. Uno, que se creían sabios, que se creían doctos, entendidos, y otros que se creían pecadores, que eran publicanos, y que se acercaron a Jesús para encontrar la salida a su problema. Y aquí está justamente uno de ellos, Zaqueo. ¿Y qué hace Zaqueo? Es una de las historias que me gusta, la de Zaqueo. Porque fíjate, se nota ahí que el Señor Jesús llegó hasta lo más profundo de su corazón cuando Él lo visitó. Es interesante que Él, cuando se sube al sicómoro para verlo pasar, nunca yo creo que Él se le pasó por la mente que Jesús podía fijarse en Él. Porque Él estaba arriba estaba en una condición de despreciado. Sí, pero además de eso, fíjate, seguramente Él no se subió ahí para que lo vieran. Era para ver Él. Entonces, yo creo que incluso se escondió entre el follaje del árbol ahí. Y iban todos pasados, pero fue Jesús el que levanta la vista y le dice, Zaqueo, baja. Imagínate, él lo conocía por su nombre. Hoy es necesario que pose en tu casa. Y me imagino Zaqueo emocionado, llega a la casa, le dice a la señora que prepare algo porque tienen visitas. Y el Señor le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y era verdad, porque Zaqueo de ahí cambió sus prioridades. Antes el dinero ocupaba el primer lugar, ahora no. Ahora el dinero ya perdió el valor que tenía para él antes. Ahora es Cristo el que ocupa su corazón. Y eso es lo que hace cambiar su forma de pensar y de ser. Ya ves tú que luego dice que va a devolver a quien haya defraudado. Y no solamente le va a devolver el dinero, sino que va a compensar eso. Y además de eso, la otra mitad iba a dar a los pobres. Claro, o sea, hay una reacción propia de quien se reconoce pecador, hacer lo que corresponde. Lo lindo que dice que descendió a prisa y le recibió gozoso. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Es fácil ver las fallas y las limitaciones de otras personas. No obstante, a menudo estamos ciegos frente a las propias. ¿Cuáles son algunas áreas de su vida que necesita confrontar, confesar y alcanzar la victoria sobre ellas y que fueron postergadas por demasiado tiempo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.